Muy bien. Podríamos hablar de muchas cosas, siendo el primer domingo del año. Podríamos hablar de pactos, podríamos hablar de primicias, y estaría bien hablar todo eso, como lo suelen predicar el primer domingo, siempre y cuando esté enfocado que nuestra primicia es Cristo, ¿verdad? Que nuestro pacto es con Cristo. Pero bueno, el título que hoy les traigo es Año Nuevo, Vida Nueva. Para muchos, este año es una continuación del siguiente. Las mismas aflicciones, victorias que hayan tenido, ¿verdad? Para muchos es simplemente un día más del calendario. Para muchos, hoy, de repente el Espíritu Santo quiere llevarlo a los pies de Cristo y es vida nueva. Y empiezan un año en vida nueva. Pero bueno, siempre es bueno empezar con un feliz año nuevo a todos vosotros. Es un privilegio para mí en este primer domingo saludarlos en este primer servicio del año 2026. Alrededor del mundo, millones de personas están haciendo listas de propósito, y no nos engañemos, lo hacen, ¿verdad? Nosotros lo hacemos por medio de la palabra, ¿verdad? Cristo primero y lo demás será añadidura, ¿verdad? Primero buscaremos su reino y luego lo demás que tenga que venir será por añadidura. Gente con listas de propósitos intentando resetear sus vidas, esperando el cambio de un número en un simple calendario, el que tengan en casa. Por arte de magia quieren cambiar la situación que vienen arrastrando desde 2025. Un cambio en su realidad, en su vida, en sus propósitos. Sin embargo, para nosotros, la Iglesia de Cristo, y como iglesia, el Año Nuevo no se trata de un optimismo humano, como lo solemos celebrar, o de simples deseos. Se trata de una realidad mucho más poderosa, mucho más poderosa. Hoy no venimos a celebrar el tiempo que ha pasado, sino a celebrar a aquel que es dueño del tiempo. El pasaje que vamos a estudiar hoy en 2 de Corintios, capítulo 5 y el 6, una parte del 6, nos dice que hay algo que nos constriñe, que nos domina, que te gobierna, y ese es el amor de Cristo, el amor de Cristo. Este año nuevo tienes que empezar con ese propósito. El amor de Cristo me constriñe. A veces pensamos que para empezar bien el año nuevo necesitamos más disciplina, y está bien. Pero la Biblia nos dice que lo que realmente necesitamos es ser controlados por su amor, controlados por el Espíritu Santo. Controlados por el Espíritu Santo y el amor que nos constriñe en Cristo. Un amor tan ancho y tan profundo que, como dice Romanos, nada, ni las crisis del año pasado, ni los peligros de este año que comienzan, nos podrá separar de Él, el amor de Cristo. Pero este amor no es un sentimiento vago, es un amor con un propósito legal y espiritual. Legal porque Cristo murió por ti, ¿verdad? La sustitución penal. Cristo murió por ti, por los suyos, para que nosotros ya no vivamos como nosotros mismos queremos vivir. Hoy entenderemos que nuestra vida, este 2006, ya no nos pertenece, sino que le pertenece a aquel que murió y resucitó por ti, por mí, por nosotros. Si estás tú buscando una verdadera transformación para este año, la clave está en el versículo 17 que estudiaremos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El título es Año Nuevo, Vida Nueva. Ese es el propósito. Una nueva criatura. Ser nuevas criaturas. Ser una nueva criatura no es un parche sobre lo viejo, no es un simple parche, ¿no? Ahí, una sombra que vamos a poner delante de nosotros. No es mejor
un poco nuestra conducta, vamos a mejorar un poco nuestra conducta. No, tienes que mejorar tu conducta. Mi propósito no es mejorar un poco, no, tienes que mejorar, ir madurando. Es una obra completamente del Espíritu Santo, donde somos unidos a Cristo. Somos unidos a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que tú tienes que participar, tienes que colaborar en tu santificación, en tu crecimiento, pero con la ayuda del Espíritu Santo, no por tus propias fuerzas. Pero somos unidos, recuerda, a Jesucristo, a su muerte y a su resurrección. Al comenzar este ciclo, la promesa de Dios es darte un año nuevo. Sí, darte un año nuevo. Pero también es decirte que en Cristo tú eres una nueva criatura. Eres una nueva criatura. Todos tus pecados fueron imputados a Él en la cruz del Calvario y su justicia ha sido entregada para ti. Pero esta salvación no es para quedártela, no es para quedárnosla. Dios nos ha nombrado embajadores, como vamos a estudiar el texto. No es para quedártela a ti mismo, sí, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo han obrado en ti para salvación y vives una experiencia y me lo quedo para mí. No, vamos a estudiar que eres un embajador de Cristo, un embajador de Cristo. En este 2026 nuestra misión es clara, hermanos, de Iglesia Bautista Reformada de Murcia. Es clara, llevar el mensaje de la reconciliación a un mundo que está en enemistad con Dios. Un mundo fuera de estas cuatro paredes que está en enemistad con Dios. Son enemigos de Dios. Hoy 4 de enero es el tiempo aceptable, dice la palabra. Todos los días es tiempo aceptable. Hoy es tiempo aceptable. Si estás aquí y si aún te sientes un peso por tu pasado, hoy es el día de salvación. No esperes a mañana. Vamos a profundizar en esta palabra, permitiendo que el mensaje de la cruz no solo te consuele, sino que transforme tu vida para vivir un año que glorifique verdaderamente nuestra primicia. Y no estoy hablando de dinero, no de lo que se está predicando en este primer domingo, tus primicias de dinero para pactar, no, tu primicia que es Jesucristo en tu vida, Jesucristo. Acompáñame a orar mientras abrimos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5. Padre Señor, te pido que tu Espíritu Santo esté en nosotros, Señor, revelándonos lo que tú nos quieres decir por medio de tu palabra en 2 Corintios 5, Señor. Oh Padre, ten el control de esta iglesia, ten el control de mis hermanos. Oh Padre, ten el control de mí. Pero sobre todo, Señor, que yo mengüe y Jesucristo y la cruz del Calvario sean exaltados, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Con esta pequeña introducción les traigo solo 3 punticos. El primero va a ser Jesús, nuestra primicia. Pero vamos a leer el texto. 2 Corintios 5, 14 al capítulo 6 del versículo 1 y 2. Así que vamos a estar en esos 2 capítulos. Dice así la palabra del Señor. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, o sea, estás pensando esto, tienes centrado esto, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esto es el evangelismo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que conoció pecado,
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación, de salvación. Mi primer punto es Jesús, nuestra primicia, tu primicia. Jesús, tu primicia. Y esto lo vemos en el versículo 14, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos domina, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque el amor de Cristo te constriñe. El texto dice nos, pero tómatelo a ti. Siempre que predicamos expositivamente aquí, tú tienes que tomar la palabra para ti. Te está hablando a ti. El amor de Cristo te constriñe, nos controla, nos domina, nos impulsa, nos gobierna nuestras vidas. Entre muchas otras versiones que vas a encontrar todas estas palabras, no solamente constriñe, sino todas estas palabras, nos dirigen al mismo entendimiento, y es el amor de Cristo. Sea la traducción que sea, te dirige al amor de Cristo, y empieza este sermón con eso, el amor de Cristo en tu vida. ¿Cuán grande y poderoso es el amor de Cristo para ti? ¿Cuán grande es el amor de Cristo? Romanos 8 nos responde en el versículo 35-36. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, y ponle el nombre de la aflicción que estés pasando. Ponle el nombre de la aflicción. Yo no sé qué aflicción estás pasando. En los consejos pastorales conozco sus aflicciones de muchos. Pero ponle nombre a esa aflicción. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Nada nos va a separar. Ni siquiera la muerte nos está diciendo. Somos como ovejas de matadero, que vamos al matadero, como fue nuestra primicia Jesucristo. Pero nada de eso nos va a separar del amor de Cristo. El amor de Jesús, nuestro Cristo, es tan profundo, hermano, es tan profundo que nadie nos puede apartar de ese amor de Cristo. Su amor es tan grande que a veces no somos capaces de entenderlo. No somos capaces de entender su dimensión y comprender plenamente su longitud y profundidad. Y a veces desesperamos como Pedro en el mar y nos hundimos en nuestras propias aflicciones y problemas, sin entender cuán grande es el profundo amor de Dios. Efesios 3, 18, 19 dice, seáis plenamente capaces. Hermano, tú tienes que entender el amor de Cristo. Es tu obligación conocer ese amor de Cristo, experimentar y vivir. Te lo dice Efesios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es su anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Si tú eres nueva criatura, conoces el amor de Cristo, experimentas el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios en el amor de Cristo habita en ti por medio del Espíritu Santo. Y tú debes experimentar ese gozo, ese vivir del Espíritu Santo en tu vida para conocer el amor de Cristo. Si eres nueva criatura. Si no has experimentado el amor de Cristo, no has experimentado al Espíritu Santo con su nuevo nacimiento, examínate. Examínate. Porque la única manera de conocer el amor de Cristo es por medio del nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Este amor de Cristo no proviene ni se origina en nosotros. No nace en ti. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. No se origina en ti, se origina en el Padre enviando a su Hijo. ¿Por qué? Por amor, ese amor de Cristo, ese amor de Dios, ese amor del Espíritu Santo. Esas tres personas de la deidad trabajando en la obra de salvación, ¿verdad? En todo aquel que cree y se arrepiente. Este amor también debe impulsarnos, debe impulsarte a quedarnos para nosotros su mensaje, para ti. El mensaje de Cristo es para ti, su evangelio. Veremos cómo más adelante se nos encarga ese amor que tú has recibido para ti, se nos encarga de llevar a cabo el ministerio de la palabra. No el pastor, no los ancianos solamente, hay que ponerle solamente. Todos están a cargo del ministerio de la palabra. A todos se nos llama a predicar su evangelio. Todos los creyentes que están completamente dominados por el amor de Cristo no pueden hacer otra cosa más que vivir por Él y para Él. Y esto es ser embajadores de Cristo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Parece un trabalenguas, pero se entiende. Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Cristo murió por todos. Llegaríamos a esa conclusión si leemos rápidamente. Cristo murió por todos. La lógica bíblica nos lleva que si en el infierno hay gente, en el infierno, almas perdidas en el infierno, no murió por ellos. Porque sabemos que la muerte de Cristo es viva y eficaz, es eficaz. Y cuando la palabra sale de la palabra de Dios, nos regresa vacía. Un alma ha nacido de nuevo con Él, con esa palabra, con el mensaje del Evangelio. Y la Biblia no dice que murió por todos, sino por todo aquel que cree y se arrepiente. Si estás en el infierno, o el que esté en el infierno, no creyó ni se arrepintió. Entonces, Cristo murió por todos. Tenemos como base Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí está la condicional. No, es que no hay condicionales, sí, la salvación es por gracia, la salvación es por fe, es gratis, pero es condicional. Tienes que creer y arrepentirte, y no se pierda, mas tengan vida eterna. Hemos dicho al principio que esta obra es de Dios, es Dios quien te da la fe y el arrepentimiento, no nace en ti. Hay una premisa, que Dios amó al mundo. Nos enfocamos en que todo aquel que cree, nos enfocamos que el que se arrepiente, pero no nos enfocamos en el principio del versículo, que es lo principal, el amor de Dios. El amor de Dios. Hay una premisa, que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que muera en la cruz del Calvario de la forma que hemos leído, ¿verdad?, en antiguos sermones, que hasta la gente no quería mirarlo. Estaba tan destrozado Jesucristo en la cruz que la gente no le parecía malo mirarlo porque no tenía buen parecer. Así que imagínate, si no tiene buen parecer, no está hablando que era feo, sino que fue maltratado. ¿Vale? Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, pero también nos dice a quienes envió su Hijo en la cruz: todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Todos aquellos que han sido traídos a los pies de Cristo en fe y en arrepentimiento. Los que creen en Él, solo los que creen en Él. Esto es la fe salvadora. Este es el don, esta es la gracia, este es el regalo inmerecido de Dios, que te regala incondicionalmente. A pesar de lo que hayas hecho, te lo regala incondicionalmente antes de la fundación del mundo, en ese consejo de paz, redentor, entre la Trinidad, porque nos escogió antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo te escogió para venir a los pies de Cristo. Ahora bien, en el verso 2 de 2 de Corintios, en el verso 2 de 2 Corintios 5, es controvertido la palabra todos. Y no lo vamos a dudar, es controvertido. Pregunta, ¿Jesús el Cristo murió por todos según este verso? En primer lugar tenemos la preposición por.
que en griego es Uper o Huper, como quieran llamarlo. Por todos. Aparece en Juan 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Qué está pasando aquí? Entregan a uno que muera por un pueblo específico. Esa es la palabra. Es mejor que muera uno que todo el pueblo. Y entregan a uno que salve a ese pueblo específico. No que está salvando a todos los pueblos del mundo, no, está salvando al pueblo de Israel. Esa persona murió solo por el pueblo de Israel. Fue entregado por el pueblo de Israel, no por todas las naciones del mundo. Es la misma palabra por, Uper, en Juan 11:50. Un hombre muere por el pueblo, no por todo el mundo. Es mejor que muera un hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Más adelante nos dice, en Juan 11:52, y no solamente por la nación, ahora sí está hablando de Jesucristo, no solamente va a morir por aquellos que van a nacer de nuevo judíos, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Pero date cuenta, muere por un pueblo para que no perezca todo el pueblo. Y luego nos dice, pero hay más pueblo. Más pueblo, no nos dice todo el mundo. No, hay hijos de Dios que estaban dispersos. Jesús murió no solamente por la nación de Israel, sino por todos los hijos de Dios que estaban dispersos en el mundo. Cuando la preposición Huper ocurre en el contexto de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su significado es de sustitución. Yo por ti. Yo muero por ti. El Huper es sustitución penal. Por ti. Entonces, esta palabra todos depende de la preposición por. Así que todos depende de esa preposición por, que significa Huper, que en el contexto de la muerte o la salvación de Jesús se refiere a la sustitución de los que creen. Jesucristo muere por los que creen, los escogidos antes de la fundación del mundo, como nos enseña Efesios en el 1 capítulo. ¿Podemos decir que la muerte expiatoria de Cristo es suficiente? Sí, es infinito, es poderoso, es infinito. Cuando estudiamos teología hablamos de esa infinitud del poder de salvación. ¿Para salvar a toda la gente? Sí, pero solamente se aplica eficaz y verdaderamente a aquellos que tienen el don para tener fe y arrepentirse. Que si murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió. Así como en Adán murieron todos y son esclavos del pecado, en el segundo Adán, que es Jesús, los que creen en él están muertos juntos en el pecado y vivificados por el Espíritu Santo. En Adán todos murieron, pero en Jesucristo solo los que creen y se arrepienten serán vivificados por el Espíritu Santo. Todos los que creemos en Jesús estamos crucificados juntamente con Él. No todo el mundo está crucificado juntamente con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo murió por los suyos y solo por los suyos, los que el Padre le dio, los que tú me diste, yo los he guardado, y no solo a sino los que van a creer por medio de estos. Juan, el Evangelio de Juan. Los que el Padre les dio. También creemos en la libre oferta del mensaje de salvación para todo el mundo, predicarlo a todo el mundo. Somos embajadores de Cristo, para todas las personas en todo el mundo, pero solo aquellos que creen en la cruz del Calvario han nacido de nuevo y han muerto en Cristo.
¿Por quiénes entonces murió Cristo? Versículo 15 de 2 de Corintios. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió, pero la muerte no lo retuvo. Más bien resucitó al tercer día con poder y gloria, venciendo a la muerte y al pecado, inutilizando las armas del enemigo. Pero Él murió y resucitó por ellos, por ti. Ahora, ¿quiénes son esos ellos? ¿Todo el mundo? No. Jesús murió y resucitó por los suyos. Solamente por los suyos, dice el texto, no dice por todo el mundo, por los suyos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:34-36. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. ¿Por quiénes murió Jesucristo? Ahora bien, por los suyos. Ahora bien, los suyos, los que viven en el Espíritu, los que han nacido de nuevo, esos son los que viven en el Espíritu, los que han nacido de nuevo, los de la fe del Evangelio, resucitaremos juntamente con nuestra primicia, que es Jesucristo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo y luego su venida. Solo los creyentes morimos en Cristo y resucitaremos en Él. Otros no pasarán por la muerte, serán transformados en gloria, sin conocer la muerte. Esto me lleva a mi segundo punto. Nuevas criaturas. Cristo murió por los suyos, las nuevas criaturas. 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros, aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no conoceremos así. Cristo, hemos estado predicando en las Navidades, Jesucristo completamente hombre y completamente Dios, ¿verdad? Hemos hablado sobre eso, como el Hijo se hace carne, ¿verdad? Nace en forma de hombre, nace como hombre, siendo completamente hombre y completamente Dios. 100% hombre, 100% Dios. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. De esas tres formas, de esas tres fórmulas lo dicen las confesiones. En todos los sermones que hemos visto en esta serie de las Navidades está presente esta doble naturaleza, la naturaleza de Jesús, el Mesías. En esta iglesia vivimos en comunión como piedras vivas entre hermanos de carne y hueso, pero vivificados en el Espíritu Santo. Vivimos como nuevas criaturas. Jesús, quien nació como hombre, vivió como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre y fue glorificado como hombre de carne y de hueso, pero glorificado. Ese es nuestro entendimiento del Evangelio de Jesús como hombre y Dios. Nosotros, hombres vivificados, mas no divinizados. Esa es la diferencia. Dios es Dios. Y nosotros seremos vivificados y glorificados, pero no divinizados. Como aquel que hace repetir en su iglesia, repitan todos, yo soy. El Cash Luna, ¿verdad? Repitan todos conmigo, yo soy,
una palabra sagrada que ni siquiera se podía pronunciar. Pero Él les dice, vosotros sois pequeños dioses y repitan conmigo, yo soy. Nosotros no predicamos eso, nosotros predicamos que seremos glorificados, pero no divinizados. El único hombre y Dios es Jesucristo, y nadie más, y nadie más. Nosotros no tenemos una doble naturaleza como Jesús, solamente Él, la excepción. Teniendo este correcto conocimiento del Evangelio de Jesús, podemos decir en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y así empezamos este año nuevo. De modo que si alguno, no está diciendo todos, de modo que si alguno, así que nos denota lo antes dicho, nos denota una realidad, la unidad que hay en la iglesia, entre hermanos nacidos de nuevo, pero que viven para el Evangelio. Así que si alguno está en Cristo, ¿estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Quién de aquí está en Cristo? Porque el texto te está lanzando esa pregunta. Si alguno está en Cristo, y tú debes examinártelo, ¿estoy en Cristo? Responderle al texto. Para eso está la Biblia. La Biblia te lanza preguntas y tú le respondes, discernimiento. ¿Alguno está en Cristo? ¿Yo estoy en Cristo? Los que son vivificados por el Espíritu Santo, estos están en Cristo, los que han nacido de nuevo. Estas personas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. Y aunque yo sea repetitivo, si lo vuelvo a decir una y otra vez, y lo repetiremos las veces que sean posibles y las veces que el texto nos lleve a repetir. Si alguno está en Cristo, hermano y amigo, los creyentes, solamente los creyentes, estamos unidos a Cristo Jesús, la unión con Cristo. Esta poderosa doctrina de la unión con Cristo. Tú estás unido a Cristo Jesús. Estamos unidos a nuestro Salvador, unidos íntimamente a Él, tanto en su vida como en su muerte y en su resurrección. Por eso nosotros morimos al pecado, nacemos de nuevo, seremos resucitados, seremos glorificados porque estás unido a Él y nada te separará del amor de Cristo, nada te separará de la mano de Dios. Estás unido a Él hasta esa promesa de glorificación, no divinación, de ser divino, glorificación. Hay que meternos eso en la cabeza. Nos vamos a quitar el gnosticismo que ha entrado en la iglesia evangélica. La mayoría de iglesias es gnóstica ahora, el gnosticismo. No sé si te mandé a ti sobre el gnosticismo, no recuerdo, te lo tengo que mandar. La iglesia evangélica se ha llenado de gnosticismo. Como Dios, un espíritu y otro espíritu hace nacer otro espíritu, y luego está la de Fon hablando de 4 dioses. Se ha inundado la iglesia de gnosticismo. Y debemos quitar eso de nuestras iglesias. Solamente Dios, Hijo, Jesucristo es divino. Tú no. Tú no tienes poder, no tienes nada. El poder es de Dios que te ha transformado a ti para nacer de nuevo y ser su hijo, su criatura. Una vez que somos transformados en nuevas criaturas, como unidos en Cristo, porque dice la palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso estás unido a Cristo, porque vive en ti. Esta unión en Cristo es te amo, es un te amo de Dios. ¿Cómo empezamos? El amor de Dios, un te amo, importante. Y es importante porque Jesús en la cruz del Calvario se le imputó nuestros pecados. Él llevaba en la cruz y fuimos con Él juntamente crucificados. Pero con Él también se nos imputa su santidad. No solamente ha sido crucificado en la cruz del Calvario, sino que también se imputa a ti su santidad. Ahora eres santo. A los santos de, empiezan las cartas de Pablo, a los santos de Éfeso, Corintios, ¿verdad? ¿Quiénes son esos santos? ¿Son santos porque se hicieron el agüita bendita en la iglesia católica? No, es porque la santidad de Jesucristo se te ha imputado el día que naces de nuevo. Sí,
quien se le imputó nuestros pecados, no cometió pecados. Jesucristo no cometió pecado, puro, santo, inmácula, sin mancha. A nosotros se nos imputa eso. El santo sin mancha, el justo por el injusto. Al estar unidos a Él se nos imputa su justicia, que es la justificación, se nos imputa su santidad y llegamos a ser no solamente justificados, sino santos en Cristo Jesús. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos, no todos, ¿verdad? Hay creyentes, los no creyentes, los injustos, no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. No dice solo los homosexuales. Niños, que ahora está de moda el afeminismo. Ni los afeminados, no te está diciendo solamente el homosexual. El afeminado, el varón que se comporta como una nena. Hay que tenerlo claro, jóvenes, en las universidades, en los colegios. Ni los afeminados, compórtate como un varón. Y la mujer se comporta como mujer, ¿vale? Comportarse como varones, escuchar la palabra de Dios y ser sabios en su juventud. Ni los afeminados, y luego están lo otro, ni los que se echan con varón, los homosexuales. Ni los ladrones. Bueno, si en el internet me denuncian por esto, pues vale, a la cárcel nos vamos. Hoy denuncian todo. Ni los ladrones, ni los varones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos. Y ya Pablo te lo lanza, ¿verdad? Y esto eras tú, alguno de estos pecados, u otros más que no están en la lista, ¿verdad? Porque esto es una lista muy pequeña. Y estos eras algunos, mas ya habéis sido salvados, hermano. Cristo te crucificó en la cruz del Calvario y llevó tu pecado, por eso eres crucificado. ¿Cómo te iba a llevar tu pecado? Tenías que ser crucificado con tus pecados en la cruz del Calvario. Ahora eres salvo y ahora ya habéis sido santificados. Ya no hay esos pecados, los canceló, los tiró al mar, dice, los pecados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo trabaja la Santa Trinidad en tu salvación? ¿Cuándo sucede esto? A veces no nos enteramos cuándo pasó esto. He nacido de nuevo y es progresivo, a veces experiencial. Hay una experiencia traumática a veces, ¿no? He nacido de nuevo o vivificador. Sabes que has nacido de nuevo y a veces es progresivo el nuevo nacimiento. ¿Cuándo sucede esto? Pues 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No empezó con tu experiencia salvífica, empezó en la cruz. Muchos creemos que hemos nacido de nuevo cuando el Espíritu Santo, sí, cuando el Espíritu Santo tomó tu vida. Pero ¿sabes cuándo empezó? Cuando Cristo murió por ti, en la cruz del Calvario. Es ahí que empieza tu salvación. En la cruz del Calvario sucede la unión con Cristo, con hechos justos y santos por su sangre, solo por su sangre. Hermano y amigo, en el momento que vienes a los pies de Jesús en fe y arrepentimiento, la poderosa obra del Espíritu Santo, al darte una nueva vida, gracias a la obra poderosa redentora de Jesús en la cruz, te hace a ti una nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Empiezas una nueva vida con una nueva naturaleza, unido a Cristo y vivificado por el Espíritu Santo. Somos hechura, que significa acción y efecto de hacer. Dios crea una nueva persona, una nueva creación en ti. Eso es hechura, acción de hacer algo. Dios haciendo en ti una nueva criatura. El Espíritu Santo nos hace nuevas criaturas, nos transforma, nos hace nuevos al morir en la cruz unidos a Cristo y darte vida una nueva vida en Cristo. Toda la vida espiritual
es nueva para ti. Empiezas una nueva etapa. Si tu espíritu estaba esclavizado al pecado, ahora tu espíritu, vivificado por el Espíritu Santo, empieza una nueva etapa que nos lleva a vivir de una mejor forma. A vivir de una mejor forma en este mundo de pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En este mundo. Nuestro corazón y nuestra mente es hecha nueva y viviremos una vida según las obras preparadas en Cristo para ti. No las tuyas, sino las obras preparadas de antemano de Cristo para ti. Alguien dijo, esto es cuando la gente con la conversión llega a formar parte del cuerpo de Cristo. Sus vidas experimentaron un giro de 180 grados. Ahora aborrecen el mundo de pecado. Y quienes eran sus amigos, ahora les son hostiles. ¿Alguien ha vivido eso? Ahora tus amigos, tus familiares, son hostiles. Su estilo de vida anterior a la conversión ya no es más que historia, y las viejas cosas pasaron. Para los conversos, la vida en Cristo es una constante fuente de gozo y bendiciones diarias. Todos los creyentes, como un cuerpo unitario, una iglesia, un cuerpo, les presentan apoyo inmediato y ayuda, y su certeza personal y confianza certifican la autenticidad de su serenidad entre hermanos. Lo que siempre recalcamos todos los domingos. Atento a vuestros hermanos. Si él cae, lo levantas. Si él cae, lo levantas. Somos un cuerpo, una iglesia, con una sola cabeza, que es Cristo. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. Predica la palabra. Porque si hemos estado averiguando quiénes son los creyentes y descubriste que ahora tú eres creyente porque has nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, ahora Dios te manda a predicar la palabra. No, pastor, ese es tu trabajo. No, te equivocaste. Mi trabajo es predicar en la iglesia local que Dios me ha puesto. Pero Dios te manda a ti a predicar la palabra. 2 Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién le ha dado el ministerio de la reconciliación? Y nos dio, Pablo está dirigiéndose a la iglesia, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mira, te está dando ya lo... Es que yo no sé evangelizar, pues si te está dando los pasos aquí para salir a evangelizar. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos ha reconciliado consigo mismo. Recordemos que el ser humano está en enemistad con Dios. Santiago capítulo 4 al versículo 4 nos dice: oh amas adúlteras. Y hay otros textos que son más fuertes todavía. Esa palabra es muy fuerte. Aquí lo suavizan un poco. Pero Pablo es muy fuerte de decir almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. Todo lo que ejerce el mundo es enemigo de Dios, incluidas las personas que están en el mundo. Es Dios mismo quien da el primer paso para reconciliarnos con Él mismo. Pero para poder ser reconciliados tiene que cumplirse la ley. Dios no puede reconciliarte así por así. Dios es todopoderoso, sí, pero tiene que cumplir una ley. Y tiene que ver con el derramamiento de sangre. Lo impuso desde un principio con Adán y Eva cuando mató esos animalitos para vestirlos, y de ahí puso el derramamiento de sangre. Tiene que haber muerte para poder reconciliarte con Dios. Un sacrificio por los pecados. Un sacrificio por tu pecado. Esta sangre nos esta sangre nos compara con un redentor. Hay un redentor que derramó su sangre. Nos lavará de los pecados y nos dice que es Cristo, Cristo y solo Cristo. Ya no son becerros, animalitos, sino solo Cristo. Es en Cristo a quien
da el ministerio de la reconciliación. Yo he dicho que vosotros, ¿verdad? Sí, vosotros también, el texto lo dice. Pero tiene que haber una ley, un sacrificio, una muerte y alguien que nos reconcilie y nos acerque al Padre, y es Cristo, es Jesús. Y ahora es Jesús quien nos los da a nosotros en la gran comisión de Mateo 28. Aunque algunas corrientes quieran quitar de Mateo 28 el texto de la gran comisión, porque no es un texto tan antiguo, sino y se meten historias. No, Mateo 28 nos dice la gran comisión, a salir a evangelizar. A salir a evangelizar. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Hermanos, Dios da el primer paso, nos reconcilia con Cristo y nos dice, no tomando en cuenta tu pecado. Te reconcilia con Dios no tomando en cuenta tu pecado y te ha redimido, te ha justificado, te ha santificado, te ha adoptado. Hay satisfacción por parte de Dios, hay perdón por parte de Dios, hay reconciliación por parte de Dios contigo. Y todo esto sucede, hermanos, en un solo acto, en Cristo y en la cruz del Calvario. Gracias a su muerte, pero después, al tercer día, resucitó en gloria, y nosotros juntos con Él, para tener nueva vida y ahora vivirla en Cristo Jesús. Versículo 20 al 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora sabes que eres creyente, sabes que has nacido de nuevo, sabes que eres solo del cuerpo de Cristo, sabes que ahora estás reconciliado con Dios. Ahora eres un embajador en nombre de Cristo. Hermanos, como si Dios rogase, recordemos que Él no está rogando, ¿no? Por favor, no. Está reconciliándonos consigo mismo. Eso es rogar para Dios, dando el primer paso por medio de nosotros. Eres un instrumento quirúrgico de Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese debe ser tu mensaje afuera. Reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios haciendo pecado a Cristo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos embajadores de Cristo, quien nos ha encargado la tarea de predicar su palabra y de hacer discípulos. La cosa no queda en evangelizar, tienes más trabajo, a hacer discípulos. No solamente manda al pastor Pedro, al pastor Eduardo, al anciano Pepe a hacer discípulos, no, todo aquel que sale a predicar el evangelio tiene que hacer discípulos. Como tales embajadores, debemos llevar fielmente la palabra de Dios sin ningún cambio. No debemos leer la Biblia y agarrarla de esta forma, pesa, y taparla con los dedos. Este versículo, esta parte no me gusta, así que leo y me salto esta parte y la diluyo, como hicieron los adventistas, los mormones, con colores dijeron, este no me gusta, este me gusta, este no me gusta. Bueno, si leen la historia la van a conocer. Y nacieron las sectas, tapando con un dedo los versículos que no les gustaba. Tenemos que entregar fielmente su palabra sin ningún cambio, así como nuestro Señor nos la dio. ¿Te guste o no te guste? Si trae conflicto o no. La palabra tiene que traer conflicto con tu alma. Tiene que traerla, si no la trae, madre mía. Y hablamos como si Él mismo hablara. Mira la responsabilidad que tienes a salir a evangelizar. No solamente predicar aquí, al salir a evangelizar, delante de Dios y de parte de Dios. Muchas veces cogemos esos textos para los predicadores, pero te lo está dando a ti. Te lo está dando a ti. Nuestro Señor dijo, a nosotros enseñamos sin alteración. A vosotros los enseñamos sin adulterarla, sin diluir la palabra, sin miedo. Cueste lo que cueste, cueste lo que cueste. Porque por nuestras venas corre biblina, 100% pura. Y es lo que queremos para los demás. Si has experimentado esta nueva vida, eso es lo que queremos para los demás. Nos constriñe, nos constriñe. Romanos 1, 16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree. Recordemos otra vez, no es para todo el mundo, todo aquel que cree. Al judío primeramente, así lo dice el Señor, y también al griego, al gentil, nosotros. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, o sea que es un don dado por Dios, por gracia, un regalo, como está escrito, mas el justo por ese don vivirá, por ese regalo inmerecido vivirá. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da como emisarios, embajadores, como cristianos? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Evangelio, predica el Evangelio, predica la buena noticia, predica la mejor noticia que salvará tu alma y de las garras del pecado y del demonio. Cristo Jesús te salva. Y hoy es día de salvación para tu alma si aún no has venido a los pies de Cristo. Es día de salvación. Hoy, no mañana. Hoy. Mañana puede ser tarde. Solo tienes que decirle al Señor hoy: heme aquí, Señor, sálvame. Heme aquí, Señor, sálvame. Si quieres arrodillarte, te arrodillas. Si te quieres estar parado, te parado. Yo no te voy a decir que hagas una oración de fe, porque eso puede ser hipocresía. Eso tiene que nacer de ti y pedir misericordia al Señor. Sálvame, heme aquí, aquí estoy, sálvame. Ponme fe, ponme arrepentimiento. Te necesito como mi Señor, como mi Salvador. Hermano, tu alma está en peligro y puede ir, o amigo, y puede ir al infierno. ¿Qué esperas para arrepentirte y creer en el Señor como tu Salvador? El versículo 1 y 2 del capítulo 6 de 2 de Corintios dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, no juguéis con la gracia de Dios en vano. No juguéis, no pisotearla. No pisotear la sangre que Cristo ha derramado por ti. Por eso hablamos, los reformados, hablamos de la santificación progresiva. Eso quiere decir que vas creciendo en la fe y vas conociendo la palabra. Y los pecados que antes cometías en tu yo, ahora ya no lo haces, para no pisotear la sangre de Cristo. No perderla, estoy hablando de pisotearla al pecar, ¿vale? Al pecar en los pecados que Dios ya te ha perdonado. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación, hoy te he socorrido, hoy te estoy socorriendo. He aquí ahora, hoy, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora tu día de salvación. He aquí hoy tu día de salvación. Hermano, ¿quién gobierna tu agenda? Empezamos el 2026 con una nueva agenda. El Elisa le he visto apuntando ya en la agenda cosas, hoy temprano. ¿Quién gobierna esa agenda? La tuya. Hermanos, al comenzar este 2026, la pregunta no es ¿qué metas tienes? Si te preguntas eso, ¿qué metas tienes? Sino ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? El apóstol Pablo nos dijo que en el amor de Cristo nos constriñe. Hágase esta pregunta en silencio. Hazte esta pregunta en silencio. En el año que terminó, ¿viví para mis propios deseos o viví para aquel que murió y resucitó por mí? Ser una nueva criatura significa que nuestros planes ahora pasan por un filtro que es de la voluntad de Dios. Tus planes pasan por un filtro, la voluntad de Dios. Aplicar este sermón hoy significa rendir nuestra agenda de este año a los pies de Cristo. Esa debe ser tu aplicación. Tu agenda, no por tus fuerzas, pasando por la voluntad de Dios en los pies de Cristo. Reconociendo que si Él es tu primicia, Él merece lo primero de nuestro tiempo,
de nuestros talentos, de nuestros dones y nuestros tesoros. La palabra es clara, las cosas viejas pasaron. Sin embargo, muchos de nosotros entramos a este nuevo año cargados de maletas de culpa, de pecados pesados que ya fueron confesados, o etiquetas de fracaso que el mundo nos puso, y en muchos casos los que nos rodean. La aplicación pastoral que yo puedo darles hoy es: cree en Dios y no en tus sentimientos. Cree en Dios. Si estás en Cristo, tu pasado no te define. Te define su justicia, la justicia de Dios. No intentes mejorar tu vieja naturaleza porque vas a caer en esa vieja naturaleza. No trates de mejorar tu vieja naturaleza. Vive en la realidad de la nueva criatura que ahora eres por gracia, por su gracia de Dios. No mejores esa antigua naturaleza, está muerta. Ahora eres nueva criatura y en Cristo vive en ti. Si el Espíritu Santo te ha vivificado, hoy puedes caminar en libertad. Si has nacido de nuevo, eres libre, sabiendo que en la cruz se hizo ese glorioso intercambio perfecto. Él tomó tu pecado y te dio su santidad para poderla vivir en santidad por medio de su palabra. Finalmente, este sermón te hace un llamado y te llama a la acción. No que estés sentado como los domingueros, te llama a la acción. No fuimos reconciliados solo para ir al cielo, sino para ser embajadores de esa reconciliación. Os rogamos, os suplicamos, o pedimos. ¿Te acuerdan cómo empieza Pablo el libro que empezamos a estudiar, Efesios, los hermanos de Yin? Que es orar, rogar, suplicar, pedir de todo corazón. Acércate a Dios, acércate a Dios. Y si estás escuchando este mensaje, es tu oportunidad, es tiempo aceptable y juega a tu favor. Estás escuchando el Evangelio, acabas de ser iluminado por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. No rechaces el mensaje de salvación, que es tu responsabilidad. Tómalo y créelo, tómalo y créelo. Dios te va a socorrer, ten por seguro. Si tú buscas a Dios y ruegas a Él por tu salvación, Dios te va a socorrer. El que se acerca a Dios jamás será rechazado. Jamás, dice la palabra, será rechazado. Es tiempo, es el momento. He aquí, es el día de salvación. No esperes al mañana. Hoy empieza un nuevo año. Pero también puede empezar una nueva vida en Cristo Jesús, para beneficio tuyo. A Él sea la gloria. Ven pronto, Señor. Tu iglesia te espera y te lo ruega. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.